Bien, continuamos entonces con la segunda sesión de la clase. Estábamos viendo, quedamos en la experiencia que habíamos tenido de trabajar con estas personas amputadas, por ejemplo. Quizás es complicado, ¿no? Ver la parte práctica, por ejemplo, o de hacer la parte práctica con una persona real amputada. Hacer, por ejemplo, el tema de goniometría, el tema de hacer una valoración muscular, la aplicación de un equipo, hacer el tema, por ejemplo, de hacer un masaje con estos pacientes amputados, pero seguramente va a llegar el momento indicado donde ustedes, donde tendrán todo el conocimiento necesario para poder llevarlo a la práctica. Seguimos dentro del periodo preoperatorio. Los ejercicios respiratorios acá son muy fundamentales para nuestro paciente. Debemos conocer siempre cuáles son los músculos respiratorios, los músculos, por ejemplo, que participan en la fase de la respiración. Tenemos dos fases, la fase inspiratoria y la fase expiratoria, que la fase inspiratoria es una fase activa donde lo vamos a realizar nosotros y la fase expiratoria es una fase pasiva. Entonces, debemos conocer los músculos que participan en una fase inspiratoria y conocer los músculos que participan en una fase expiratoria. Tenemos algunos músculos muy importantes, por ejemplo, en la fase inspiratoria, en la fase de inspiración o de inhalación, si ustedes quieren, que participan el diafragma y los músculos intercostales externos, que son los músculos más importantes de la respiración. Y tenemos otros músculos que participan en la fase expiratoria, pero como es una fase pasiva, quizás no haya músculos directamente que participan, pero sí hay algunos músculos accesorios que van a intervenir en esa fase, que son los escalenos, que son el trapecio, la fibra superior, el esternocleidomastoideo en sus dos porciones, el pectoral mayor y menor, el redondo mayor. Quizás sean algunos músculos que participen en esta fase expiratoria. Conocemos nosotros algunos ejercicios respiratorios que le tenemos que indicar a nuestro paciente, por ejemplo, en el periodo preoperatorio. Conocemos la respiración diafragmática o abdominal y la respiración torácica o costal. La respiración diafragmática o abdominal, nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente que ingrese o meta aire por la nariz, al mismo tiempo que esté metiendo aire por la nariz, que me infle todo el abdomen, ¿sí? Una vez que me infló el abdomen, me tiene que botar todo ese dióxido de carbono lentamente y va desinflando el abdomen. Ese ejercicio se llama ejercicio abdominal, ¿sí? O una respiración diafragmática o abdominal. Luego tenemos otro tipo de respiración, por ejemplo, la respiración costal, que el paciente mete aire por la nariz, ¿sí? Me infla todo el tórax, todo el pecho, al mismo tiempo que va metiendo aire por la nariz. Luego bota todo ese dióxido de carbono por la boca y me va desinflando el tórax. Lo podemos hacer en tiempos, ¿sí? En 4 tiempos, en 5 tiempos, dependiendo cómo estemos trabajando o vemos la capacidad respiratoria también de nuestro paciente, que esto es muy importante. ¿A qué me refiero, por ejemplo, cuando hablamos con tiempo? Yo puedo meter aire por la nariz lento, ¿sí? Hago una inspiración, meto aire, luego hago la fase de expiración en 4 tiempos. Boto, por ejemplo, en 4 segundos. Y pasaron los 4 segundos. Esa es una fase, por ejemplo, de expiración trabajada en 4 segundos. Lo puedo hacer quizás, yo le indico a mi paciente y lo trabajemos en 8 segundos, por ejemplo, la fase de expiración que siempre tiene que ser más prolongada. Meto aire y lo trabajamos en 8 tiempos. Meto aire. Quizás sí yo pueda lograrlo, pero mi paciente que no tiene una buena capacidad respiratoria, quizás no lo pueda lograr ni en 3 tiempos ni en 4 tiempos. Son maneras de poder ir trabajando con nuestro paciente. Es una forma de ir jugando, por ejemplo, con ese pulmoncito, con ese diafragma, por ejemplo, que tengamos una buena capacidad.
respiratorias. Quizás el paciente tenga un problema cardíaco, tenga un problema pulmonar. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a ir asociando con esas patologías que el paciente presente. También lo podemos ir acompañando con el movimiento, que es lo más factible que nosotros manejamos siempre, el tema del movimiento, por ejemplo, con una flexión de hombros. Por ejemplo, acá le he pedido a mi paciente que haga una respiración, meta aire por la nariz, al mismo tiempo que esté metiendo aire por la nariz, que me haga una flexión de hombros, ¿sí? Que me parta de la posición inicial de 0 grados y que me lleve hasta los 180 grados. Luego, cuando hago una expiración, el paciente que bote todo ese dióxido de carbono, vuelva a posición inicial el brazo o el segmento, ¿sí? Vuelva otra vez a su posición inicial o a 0 grados. Bien, también lo podemos hacer en decúbito sentado, con otro paciente sentadito, realizar este tipo de ejercicio, ¿no? No se olviden, en tiempos, con movimientos, como ustedes gusten, como ustedes deseen realizar el ejercicio con su paciente. Seguimos dentro del periodo preoperatorio, estamos preparando al paciente para la cirugía, eh, ejercicios generales. Todo este ejercicios generales, por ejemplo, va dirigido no a trabajar el segmento, ¿sí? El segmento que va a ser amputado no lo tocamos, sino vamos a ir a trabajar el lado, por ejemplo, el tronco, todo lo que es columna, todo lo que es, por ejemplo, core, los abdominales, trabajamos miembros superiores, pero de lado sano, ¿sí? Quizás el paciente lo va a amputar del segmento, una operación transtibial, ¿sí? De la pierna para abajo, de la rodilla para abajito, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar el lado derecho que está sano. Voy a trabajar el tema de la columna vertebral, lo que es core. Empiezo quizás a fortalecer, a ver el tema del rango articular, cómo están, por ejemplo, esos movimientos, si me completan el arco de movimiento o no me completan. Voy a ver la fuerza muscular también, haciendo un examen muscular o una valoración muscular. Y acá pues interviene el tema de la escala de Daniels, que ya lo están creo llevando, pero sí, bueno, ya están llevando, por ejemplo, para verificar cómo se encuentran esas articulaciones, si están en su completa normalidad o no. Para ver la fuerza muscular utilizamos la escala de Daniels, que lo van a ver más adelante, seguramente en kinesiología, que es la escala general que todos los fisioterapeutas manejamos para hacer una valoración cuando se trata de músculo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hacer algunos ejercicios de mantenimiento en las articulaciones no comprometidas. Siempre el lado afectado va a presentar dolor, entonces no lo vamos a tocar el segmento. Esto lo va a tratar el médico, el equipo que están trabajando, las enfermeras, quizás con algunos medicamentos. Hay que ver, por ejemplo, algunos análisis, un hemograma completo, un electrocardiograma, un ecodoppler, siempre la preparación pues, antes del acto quirúrgico, ¿no? Pero nosotros, más que todo, trabajamos el segmento contrario, ¿no? El lado sano. Bien, ahora entramos ya al periodo postoperatorio. Ya el paciente fue intervenido quirúrgicamente, vimos todos esos aspectos que nosotros vamos a ir trabajando con nuestro paciente. Una vez que este paciente sea intervenido quirúrgicamente, entramos al periodo postoperatorio, ¿sí? Después de la operación, cuando sale el paciente. Por ejemplo, acá el tratamiento de la cicatriz es muy importante. Quizás estos se han cuidado más que todo de las enfermeras, de enfermería, el tema de los cuidados básicos que tienen que tener, por ejemplo, con esa herida, con esa cicatriz. Durante los 7 primeros días hay que realizar cuidados de enfermería, ¿sí? 7, 10 días hasta que cicatrice bien esa herida, cierre bien, más o menos estamos hablando entre 10, 14 hasta 15 días, por ejemplo, para que tengamos una buena herida bien cerrada. Quizás yo en el 8º día me pongo a hacer algún tipo de masaje, algún tipo de movimiento y pueda abrir la herida. No se olviden que le van a hacer puntos por dentro, internos. Entonces quizás tengamos algún tipo de complicación. Mejor, una vez que cicatrice bien la herida, entre 2 semanas aproximadamente, que ese es el tiempo. Algunas heridas pues simples, por ejemplo,
una semana hasta los puntos se van desprendiendo cuando cicatrizó bien la herida. Pero como estamos hablando de un acto quirúrgico complicado, 14 a 15 días el tiempo estimado. Pero durante los primeros 7 días, el cuidado de enfermería, por ejemplo, de realizar la higiene de ese muñón, de hacer las curaciones, de ver el tema de la herida, del punto, de los puntos, todo ese cuidadito tiene que ser por parte de enfermería, ¿no? Nunca masaje, no hay que aplicar masaje durante los primeros días. Después ya vamos a ver cómo se encuentra pasando los 14 días. Ya quizás nosotros vamos a intervenir acá cuando el paciente ya presente la herida cerrada y le hayan retirado los puntos, pues ya este paciente tiene que ser solamente trabajo físico-kinésico. Aquí le muestro un poquito sobre el muñón, la higiene del muñón, cómo tiene que ser. Así que un paciente, por ejemplo, cuando le amputan un segmento. Esta es una operación transfemoral, arriba de la rodilla. Acá tenemos el muñón, vemos un excelente muñón. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr siempre en nuestro paciente. Quizás cuando nosotros salga el paciente de la cirugía, quizás la herida, el tema que el nivel o la forma de cirugía que le hayan hecho, puede quedar con un muñón, por ejemplo, bulboso, con tejido adiposo, depende mucho de la constitución física del paciente también, ¿no? Hay una forma ideal que tenemos que ir adoptando a nuestro paciente, o en el muñón más que todo, que ya lo vamos a ver más adelante. Acá la higiene del muñón, por ejemplo, el paciente se tiene que lavar diariamente con agüita y jabón neutro para hacer una buena limpieza del muñón. Hay que secar bien ese muñón, nunca tiene que estar humedecido porque no se olviden que vamos a realizar un vendaje compresivo para el paciente para darle la forma ideal al muñón, ¿sí? Luego seguimos trabajando sobre el muñón. Quizás en algún momento nosotros vamos a encontrar un muñón de estas características como vemos en la imagen. Entonces nosotros tenemos que darle la forma ideal a ese muñón, ¿sí? El tema de los masajes, por ejemplo, es muy importante y es muy fundamental en este aspecto con estos pacientes. El masaje, por ejemplo, con la punta de los dedos o la yema de los dedos es muy importante para el tema de la sensibilidad del paciente. Quizás estos pacientes no sientan, perdieron el tema de la sensibilidad. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando diferentes aspectos de la sensibilidad, por ejemplo, con las técnicas manuales, las terapias manuales, que en este tema del masaje, el masaje con la yema de los dedos, un amasamiento que nosotros podemos hacer, que son diferentes técnicas de la masoterapia, que esto ya lo han visto con la dicen AMI, el tipo de amasamiento que van a hacer, si es superficial o profundo, dependiendo si hay bastante tejido muscular, bastante tejido adiposo, si es un segmento grande o pequeño, eso influye bastante. La sensación del miembro fantasma, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes ha escuchado sobre esto, la sensación fantasma, del dolor fantasma, por ejemplo. Si alguien me ayuda por ahí con alguna experiencia que haya tenido. Los músculos igual va a entrar, le dicen las tareas que me daba él, igual va a entrar la complementación de los exámenes o no. O simplemente los temas de los músculos igual o no. ¿Nadie? Raquel, ¿no ha escuchado usted sobre este punto, por ejemplo, del miembro fantasma que presenta dolor por debajo acá de la rodilla, donde no hay el segmento que ha sido amputado? Sí, hemos escuchado que, digamos, si le duele o si le pica, pero ya el miembro no está, pero eso es eh, por el tema neurológico, ¿no? Bien, Porque el cerebro O sea, en sigue físico no teniendo esa está, pero el percepción cerebro tiene la información aún. ya, bien, Raquel. Natalia, porque el cerebro sigue recibiendo esa percepción de la de la segmentación del cuerpo que ha sido amputada. Es por eso que se da el síndrome de ese síndrome. bien. Quizás el segmento en sí ya no está, ha sido amputado, pero no se olviden que las raíces
nerviosa o toda la inervación que inervaba hacia el miembro inferior todavía existe en miembro donde está el segmento amputado, donde está el muñón, en otras palabras. Es decir, que todavía manda esa información como si el segmento estuviera ahí. Y la persona pues se olvida y comienza a rascarse como si le picara, como si hubiera adormecimiento, y hay bastante dolor, ¿sí? Es lo que ellos cuentan, es lo que hacen el relato. Pero nosotros con el tema, por ejemplo, psicológico, el tema de estos masajes que vamos a hacer, el paciente se va a ir olvidando y se va a ir adaptando a una nueva realidad, ¿sí? Tenemos que trabajar sobre la cicatriz. Acá ya hacemos un masajito ya con la yema de los dedos, quizás un amasamiento ya superficial donde no involucremos demasiada fuerza, por ejemplo. Tenemos que darle la forma ideal, que es lo más importante, por ejemplo, al muñón, que es una forma cónica. Quizás veamos un muñón puntiagudo, quizás veamos un muñón bulboso con bastante tejido adiposo. Y nosotros le vamos a ir dando la forma a través de los masajes, mediante el vendaje que nosotros le vamos a realizar, por ejemplo. Es algo muy importante acá para trabajar con la sensibilidad del paciente, por ejemplo, con algunos materiales que tengamos en casa, como una agujita, algún cepillito, alguna brochita. No sé si ustedes ya se compraron su martillo de reflejo. En el martillo de reflejo vienen, no sé si alguien tiene. Tenemos, dicen, la mayoría tenemos. Sí, ¿no ve? Y creo que ya conocen ustedes las partes de su martillo de reflejo, que aquí, por ejemplo, en esta parte del mango hay una brochita que me sirve para poder trabajar el tema de la sensibilidad, ¿sí? Y también hay una agujita, por ejemplo, para trabajar el tema, no sé si se llega a observar, el tema de la sensibilidad también. Yo tengo un paciente neurológico con una parálisis facial que viene a casa, hace unas 2 semanas que está viniendo. Y por ejemplo, he ido tratando el tema de la sensibilidad con estos pequeños implementos, ¿no? Con algunas cositas pues, que tenemos que tener siempre en casa. Estoy deshaciendo acá el boliche. Perdón. Bien. Vamos trabajando el muñón. Nosotros le vamos a dar la forma al muñón, ¿sí? Con algunos ya tipos de masaje, ¿no? Amasamiento superficial que nosotros estamos observando de esta manera, ¿no? Con la yema de los dedos. Quizás no es un segmento muy grande, pero el primero es un segmento más grande y quizás podamos hacer un amasamiento más profundo, ¿no? Disculpe, dicen que le interrumpa. ¿Cómo sería la forma correcta de poner un vendaje a las personas que tienen un muñón? Ya eso más que todo es más práctico que, que también estaba programado en el programa, terminando obviamente el tema de amputación, de rehabilitación del amputado, con vendas elásticas, que es una práctica que yo la hago siempre cuando avanzo este tema en esta materia, cuando avanzo la materia, por ejemplo, en órtesis y prótesis, hacemos la práctica ya más real, ni tan real porque la hacemos entre estudiantes, pues no, y nadie de ustedes presenta una amputación, pero la mejor forma de hacer la práctica es que cada uno de ustedes lleve sus vendas elásticas, y podamos hacer la práctica entre ustedes. Por ejemplo, mi puño puede reemplazar o puede ser la forma de un muñón. Y hacemos el vendaje aquí en la mano. Yo les enseño y luego ellos practican. El codo puede ser otra forma de muñón que también la hacemos. La parte de la rodilla, que yo la hago flexionar la rodilla al estudiante y hacemos las prácticas y vendamos. ¿Es un poquito complicado a nivel de la rodilla? Sí. Pero yo tengo también un segmento de una madera, por ejemplo, donde me reemplaza al muslo y ahí yo enseño a hacer el vendaje.
Sigue más adelante, Natalia, el tema del vendaje que vamos a ver, pero la práctica real tenemos que hacerla sí o sí en la universidad cuando volvamos, pues, ¿no? Si no, ya vamos a ver cómo podemos ver cómo se hace un vendaje desde casa, pues, ¿no? Pero esto es más práctico y no es complicado, ¿no? Es teniendo solamente el material y hacer el vendaje. Está más adelante también, Natalia. Bien, veamos un poquito sobre los cuidados posturales que debemos tener con el paciente. Todo esto está explicado aquí abajito, ¿sí? La cicatriz no debe soportar peso. El tema, por ejemplo, de las posturas viciosas, que nosotros vayamos a adoptar quizás en la cama, tengamos un colchón muy blandito, el tema de las cabeceras está contraindicado. Por ejemplo, acá, no dejar nunca el muñón colgando en el borde de la cama. Quizás tengamos problemas edematosos o no me favorezca la circulación. Todo esto no lo tenemos que hacer en nuestro paciente o tenemos que indicarle que no lo haga, ¿sí? Que son algunos cuidados posturales que nosotros le debemos indicar al paciente que tenga cuidado a la hora que esté en casa, ¿no? No sentarse con el muñón flexionado, y hay pacientes que van a utilizar muleta, por ejemplo, y se ponen a jugar, ¿no? Con la muleta, con el muñón. Entonces, no apoyar el muñón en el mango del bastón. Entonces, todas estas cosas nosotros se las tenemos que recomendar a nuestro paciente, que tenga mucho cuidado con este aspecto. Quizás una cama más durita, que sea más favorable para nuestro paciente. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, las posiciones correctas en las que tiene que estar el paciente. Por ejemplo, cuando esté sentado nuestro paciente en una silla de rueda, no sé si ustedes han visto, si observan este material de acá o este pequeño que estamos viendo acá, las sillas de ruedas, por ejemplo, normales, no presentan esta adaptación que estamos viendo acá. Entonces, estas sillas de rueda ya vienen adaptado para una persona amputada. Quizás no tenga, pero el protecista lo puede realizar de esta manera. O una persona, por ejemplo, que costura, se puede hacer con un material y lo podemos adaptar a la silla de ruedas. Porque si no hubiera esto de acá, el muñón estaría colgando, estaría flexionado, ¿no? Entonces quizás tengamos algunas complicaciones acá, por ejemplo, el tema de los edemas más que todo. Y tenemos otra postura que tiene que adoptar el paciente, por ejemplo, en casa cuando esté acostado, en un colchón pues firme, ¿no? Que no se hunda, que no sea muy blandito, en otras palabras. Todos estos aspectos lo vemos nosotros los fisioterapeutas. Bien, entramos acá a lo que decía más o menos Natalia, pero no vamos a enseñar en esta clase cómo hacer un vendaje, ¿sí? Pero sí vamos a ver para qué nos sirve el vendaje compresivo. El vendaje compresivo me ayuda a disminuir el edema postquirúrgico, a disminuir o a evitar, ¿sí? Sabemos que el edema, en todo acto quirúrgico, el paciente siempre presenta edema, hay acumulación de líquido. Entonces nosotros lo podemos ir eliminando a través de un drenaje linfático manual, siempre a través del sistema linfático, abriendo los ganglios. En este caso, si presentamos una amputación a nivel de la rodilla, tenemos algunos ganglios, por ejemplo, a nivel de la parte flexora de la rodilla y tenemos ganglios inguinales. Podemos abrir los ganglios y hacer un masaje para que se pueda evacuar toda esa linfa, todo ese líquido, ¿no? A través de la orina. Entonces, también el vendaje compresivo me ayuda para reducir el dolor. Muchos pacientes van a presentar dolor, entonces el vendaje compresivo me ayuda a disminuir el dolor. Estimula mucho la circulación o favorece el tema de la circulación, por ejemplo. Me ayuda en la cicatriz a que tenga un mejor cierre, que se eviten adherencias, que se eviten los queloides, por ejemplo, esos abultamientos en las heridas. Para todo esto me sirve realizar un vendaje compresivo, ¿sí? Ya nosotros le vamos a dar una forma ideal a ese muñón. Esto, por ejemplo, del vendaje, se lo tenemos que enseñar al paciente. El paciente tiene que aprender a vendarse solo. Y también tenemos que enseñar a un familiar que esté casi siempre con nuestro paciente para que le ayude a vendar. No se olviden que estos pacientes
Quizás cuando nosotros nos hagamos el vendaje por primera vez en una práctica, esté muy apreto, esté muy flojito. Entonces todo esto lo tenemos que ir sintiendo para poder explicar al paciente. Quizás el paciente no lo va a tolerar el vendaje y quizás a los 10 minutos se lo quiera sacar. Eso es algo normal, que no lo tolera, por ejemplo, porque no está acostumbrado a utilizar una venda. Entonces, pero el paciente en algún momento va a tener que salir a la calle y no va a querer salir con el muñón para que lo vean o vean el muñón, pero quieren algo estético. Hay vendas elásticas, pueden colocar algo de color, algo más bonito, más estético, sí, dependiendo del paciente. El paciente en algún momento se va a colocar una prótesis donde tiene que estar con las vendas o con el vendaje, en otras palabras. Entonces, te tiene que ir acostumbrando el paciente. Quizás los primeros minutos sea molestoso, sí, es molestoso, pero se lo saca nuevamente y luego se hace otro vendaje y se va a ir acostumbrando. Quizás el paciente vaya al mercado unas 2 horas y tiene que estar las 2 horas con el vendaje. Vuelve a casa, se lo retira, vuelve a salir, nuevamente se hace el vendaje. Entonces, hay que enseñar al paciente a que se haga el vendaje y también a un familiar. Bien, seguimos en el periodo postoperatorio. Vamos a empezar con las movilizaciones pasivas, ¿sí? En el segmento afectado. Estas movilizaciones pasivas, donde lo va a realizar la fisioterapeuta o lo van a hacer ustedes, deben ser lentas, nunca rápidas, siempre manteniendo un ritmo. En el muñón, a este nivel, vamos a indicar contracciones isométricas 2 o 3 veces al día. ¿Alguien sabe qué son los ejercicios isométricos? Bien, eso. Los ejercicios isométricos, para que tengamos claro todo, son contracciones musculares voluntarias del músculo, sin desplazamiento articular, ¿sí? En este caso, este paciente presenta una amputación transfemoral arriba de la rodilla. Quiero trabajar el tema de cuádriceps. Entonces, no sé si ustedes están sentados en casa, estírenme la pierna, estiren la pierna y hagan una contracción de 6 segundos y tóquense su cuádriceps y me avisa. ¿Hicieron? ¿Sintieron un cambio diferente en su cuádriceps o es lo mismo? Jóvenes. Siempre lo mismo. Hay contracción. Hay una contracción muscular. Lo mismo va a pasar con este paciente. Yo a este paciente le voy a colocar, no sé, una toallita, una almohadilla, una pequeña cabecera, o en otras palabras, una pelotita, debajo del cuádriceps, ¿sí? En la parte posterior del muslo. Le voy a decir a mi paciente que me presione el objeto que tenemos abajo durante 6 a 8 segundos y me hace una contracción mantenida, ¿sí? Me hace una contracción isométrica y estoy trabajando el cuádriceps a full. Son los mejores ejercicios para empezar a tonificar o a fortalecer las fibras musculares. Son ejercicios menos invasivos para nuestro paciente. Entonces, tenemos que ir trabajando los ejercicios isométricos con este paciente, por ejemplo, a full. El tema de cuádriceps, el tema de isquiotibiales, el tema de aductores, glúteo mayor, core, que también me va a ayudar bastante para el paciente. Ejercicios generales para mantener la extremidad contralateral, es decir, los miembros sanos, miembros superiores, tronco, el lado que no está afectado o comprometido. Seguimos trabajando de igual manera, pero quizás ya con más carga, con más peso, dándole un poquito más de intensidad. No se olviden que estos pacientes van a usar muletas, entonces el tren superior tiene que estar bien fortalecido. Por lo general nunca se indica silla de ruedas a estos pacientes que presentan una amputación de un segmento. Lo primero son las muletas, hasta que llegue pues a adoptar una prótesis. ¿Perdón?
Isaías. ¿Sí, Lisa? ¿Continuamos nomás? Sí, sí. Bien. Los ejercicios respiratorios, seguimos trabajando jóvenes en el periodo postoperatorio. El apoyo psicológico es fundamental. Si no hay un psicólogo, pues nosotros como terapeutas tenemos que seguir en ese tema, diciéndole que continúe con su rehabilitación, siempre acompañado de la familia. El apoyo familiar es muy importante, jóvenes, que lo acompañen a las sesiones de fisioterapia. Creo que eso lo va a rehabilitar mucho más rápido al paciente y vamos a tener muy buenos resultados. Aquí vemos ya entrando al periodo preprotésico. El periodo preprotésico es antes de que el paciente pueda utilizar una prótesis, ¿sí? Es la preparación del muñón para la buena preparación protésica. Entonces nosotros vamos a trabajar o vamos a hacer mucho hincapié sobre el muñón, que es lo que nos interesa para poder colocar una prótesis, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un examen físico, vamos a ver el muñón, sobre el muñón más que todo que vamos a hablar, la forma del muñón, ¿sí? Si presentan estas características que estamos viendo acá, si es una forma cónica, si es una forma cilíndrica, una forma bulbosa, porque se nos puede presentar así de esta manera o puede llegar el paciente al gabinete con diferentes tipos de muñones, ¿sí? Quizás este tejido, este muñón bulboso, por ejemplo, con bastante tejido adiposo, graso, bastante masa, quizás hay que darle la forma ideal, o esta forma cilíndrica, por ejemplo, más puntiaguda, ¿no? Entonces, la mejor forma o la forma ideal, por ejemplo, del muñón es la forma cónica que estamos viendo acá, ¿sí? Todo este tema, por ejemplo, del tejido o del muñón bulboso, lo vamos a trabajar siempre con un vendaje compresivo. Quizás acá el vendaje sea un poquito más tenso, más fuerte en este paciente para darle esa forma ideal. Los masajes, por ejemplo, manual, golpeteo del puñón, todo esto son algunas técnicas que nosotros vamos a realizar a este paciente. Bien, creo que estamos ya con el tiempo ahí para poder terminar. Ya es más de las 12. Vamos a quedar acá. No sé si tienen alguna pregunta, duda. El próximo martes seguimos hablando de este tema. Ya les voy a ir mostrando algunas imágenes, algunos videitos, cómo es el trabajo que se hace con estos pacientes. ¿Sí? Todavía nos falta mucho más hablar. Entramos ya a la parte más importante, a lo que nos corresponde a nosotros, la parte rehabilitadora, donde ya vamos a tener más, quizás le vamos a aplicar ya la mayor importancia al tema, ¿no? Que todo es interesante, ¿no? Sí, sí. Lisa, ¿cuál de estos es el más propio? O sea, ¿cuál de estos tres es lo que debemos conseguir en Esta cuanto a forma de los acá, la primera, la forma la cónica, cónica? es la forma ideal que tiene que tener el muñón. Bien así redondito, como un conito. Mm, Porque ahí va a ir la y va a prótesis. encajar la prótesis. Y todo esto se logra por medio de los vendajes, ¿no? Mediante el vendaje compresivo, mediante el masaje, mediante otras técnicas. También hay que ver el tema del cuádriceps, jóvenes, ¿sí? Los isquiotibiales. Todos esos aspectos lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Buenísimo. Gracias, Lisa. ¿Bien? Lisa, Sí, una pregunta. Si digamos el paciente ya tiene así la pierna ya un año, ¿cómo se hace para que sea correcta el muñón? el muñón. Hay que seguir trabajándolo. Quizás nosotros no vamos a encontrar un paciente que haya salido recién de cirugía. Sí, son muy pocos los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente y empiezan a hacer el tratamiento físico kinésico. No vamos a encontrar con pacientes de muchos años, por ejemplo, que ya fueron operados y que ya tienen una forma de muñón y quizás no sea la ideal, por ejemplo.
pero quizás estas personas no estén utilizando un tipo de prótesis. Nosotros vamos a hacer lo posible para dar la forma ideal a ese muñón y que la prótesis pueda adaptarse al muñón que ya tiene. No se olviden que hay que sacar medidas, no es solamente que una prótesis la compro en el mercado, no, se la tienen que fabricar al paciente. Entonces nosotros vamos a trabajar para darle la mejor forma ideal al muñón